Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, feliz de estar acá. Y hoy vamos Bien. a hablar de ojo seco. ¿Sabés qué es eso? No. Bueno, yo tampoco, así que lo vamos a averiguar. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando no tenés muchas lagrimitas en los ojos y te duele un poco? Te molesta. Bueno, Ay. también vamos a ver el tema de la caída del cabello. Ajá. Qué hábitos habría que cambiar como para mantener un pelo saludable. Muy bien. ¿Sí? Y problemas cerebrales vasculares. ¿sí? Perfecto, Así problemas que- vasculares cerebrales. Mira, qué temas interesantes. ¿Vamos? Y variado. Vamos, empecemos. Bueno, vamos a hablar, Richard, de la caída de cabello. A ver, ¿de qué va que se nos caiga el cabello? Estamos con la médica dermatóloga tricóloga. Vamos a preguntarle qué es Vanina Gedisman. ¿Cómo estás, Vanina? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto, como siempre. Igualmente. Bueno, ¿qué es esto de que lamentablemente después de determinada edad o en algún momento de la vida se nos empieza a caer el pelo de una manera estrepitosa? ¿Ves pelos en el piso, en la almohada, en los hombros? Mira, primero, Vero, lo que hay que entender es que caída de pelo tenemos mientras vivamos. Ok. Hay una caída que es normal, que tiene que ver con nuestro recambio. Entonces, ver algunos pelitos no pasa nada. Lo importante es determinar cuándo esa caída aumentó o cuándo ese pelo empezó a afinarse. Ok. Entonces, esas causas múltiples. Podemos tener desde infecciones, que lo vimos con el COVID, caídas aumentadas. Puerperio en el posparto, también. Déficit de nutrientes, por ejemplo, en dietas vegetarianas, veganas, es importante ajustar determinados suplementos. También, por ejemplo, alteraciones endocrinológicas. Lo vemos en muchas mujeres, también relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico, que empieza a afinarse. Y lo que vos estás hablando de la edad, del paso del tiempo, empieza a verse un poquito más fino. El tema es que lo empezamos a ver cuando ya pasó un tiempo. Es decir, Entonces, se pierde volumen. ¿Qué se detecta cuando es por esas causas? eso principalmente tengo un componente del paso del tiempo, un componente hormonal también, esa predisposición genética, por eso yo digo, miremos mamás y papás a ver cómo... Sí. No, claro. Y ahí viene la prevención. Hace poco, por ejemplo, tuve un paciente que tenía 21 años y lo trajo el padre, que no quería que venga justamente, que evolucione como él. Entonces, es prevenir y es prevenir también con ¿Y se los puede hábitos. cambiar eso? Existen tratamientos preventivos según la edad. Ok. Sí. Pero puede ser que tenga la genética para estar, digamos, con calvicie, pelado, sí, con calvicie a los calvicie, 25 y años. se puede llegar a por lo A menos frenar. retrasar. Sí, Sí. se puede. ¿Y Se puede cómo sería un tratamiento? Todo depende, si estamos hablando de qué edad, y también en la mujer importa mucho el deseo de embarazo, a ver qué medicación podemos llegar a dar. Eso es cuando tenemos un diagnóstico precoz o tenemos esta predisposición y queremos más prevenir, que para mí es lo ideal en todo lo que es medicina, la prevención, desde lo que son hábitos, la forma en que lo desenredamos, lo cuidamos, pero existen lociones, medicaciones de oral, todo lo que es tratamiento de mesoterapia, de plasma rico, todo esto es más preventivo, ya el implante estaríamos hablando más cuando avanzó. Claro, el implante sería como lo último, ¿no? Te tenés que poner otro pelo. Sí, claro, y muchas veces se complementa con tratamiento de todo lo que se implanta. Y hábitos, digamos, secador de pelo, horario de lavado del pelo, me acuesto con el pelo mojado. Claro, la ¿cómo? higiene, ¿no? La higiene, La digamos. higiene. La higiene es muy importante esto de lo que están hablando porque es preventivo. Pero preventivo no solo para caídas, sino para el cuidado de la fibra capilar, de la hebra. Esto de lo que vos estás diciendo del horario de lavado, no acostarnos con la cabeza mojada, prevenimos todo lo que es dermatitis seborreica, caspa, eso que muchas veces aparece, porque es inflamación y a largo plazo también genera caída de pelo. No está cronoandrogenética, que es la que vemos con el paso del tiempo, pero puede generar. O sea, no, entonces, tip número 1, no acostarse con el pelo mojado. No. Tip número 2, ¿secador sí o secador no? Yo lo que digo es, no usemos secador a diario. Si lo usamos, temperatura baja y a distancia. Viste, Vero, que estamos acostumbradas a Al darle al brush, a la cepillo. señal. Bueno, tratar de... Planchita, buclera. Yo hablo de los permitidos Ok. en la planchita y la buclera. Sé que tengo un evento o tengo algo que sí o sí que lo necesito, quiero. ahí lo vamos a usar. Si no, volver Pero los ruleros como las abuelas.
tratar de, yo digo, de amigarnos con nuestro pelo y de qué forma nos ok. gusta. Claro, lucirlo como lo tenemos. Sí, y encontrar el styling, qué crema de peinar, qué corte, eso es súper importante. Todo lo que es planchita a diario tiene el mismo efecto sobre la fibra capilar que un alisado, termina rompiéndolo. El alisado no, entonces, definitivamente. Con formol. Que, me voy. Y las tinturas, digamos, el tema de tinturas y No, demás. tinturas, a ver, yo soy Las canas, ¿qué haces? A mí Bueno. se notaría el pelo blanco. Tendría. Bueno, no, yo lo que digo es, yo no prohíbo nada, encontrar cuál es el tono en el que yo daño mucho menos la fibra, Ok. los tiempos, quién me lo hace también, y todos los productos que yo uso después para cuidarlos, que mascarilla, si yo tengo el pelo tenido, tratar de no abusar de las fuentes de calor, de todo lo que es el secador, la planchita, pero está perfecto esto que dicen la higiene del pelo. ¿Y cuándo consultar, digamos? Cuando veo mayor cantidad de pelo en dónde o cómo. El momento de desenredarse, un tip que está buenísimo es desenredarse en el momento que nos pusimos el acondicionador para tironear menos. Muchas veces nos desenredamos antes de entrar a la ducha o después nosotras que tenemos el pelo más largo. Bueno, tratar de hacerlo ahí tironeando menos. Ahí en el cepillo las mujeres o quienes tienen pelo más largo, muchas veces nos damos cuenta y está ese autoconocimiento de cuándo aumentó esa caída de pelo. Si empezamos a notar pelitos en la almohada y yo no los tenía, y no estoy hablando de la época del otoño, que a veces aumenta, sino en otro momento del año, y bueno, ya son llamados de atención. Pues ya cuando empiezo a ver el cuero cabelludo es que ya se cayó un 50% del pelo. Ay, ay, ay. Ya avanzó y es diferente la estrategia de tratamiento. Perfecto. Diagnóstico correcto y hábitos para mí es clave. Está bien. Bueno. Y que esté, digamos, el cuero cabelludo sano. Sano, saludable. La higiene es muy importante. Muchas gracias, Marina. Gracias, Marina. Bueno. Vamos al living, dale. Bueno, Richard, vamos a hablar hoy de problemas cerebrovasculares. Estamos acá con el doctor Víctor Lamelsa, él es cirujano vascular y flebólogo. Hola, Víctor. Hola, gracias por la invitación. No, gracias por estar. Y quería que nos cuentes un poquito qué es este de problema cerebrovascular, ¿qué sería? Bueno, los problemas cerebrovasculares son variados, Ajá. pero hoy vamos a hablar un poquito de enfermedad, de accidente cerebrovascular, de enfermedad de las arterias, que son las que llevan la sangre al cerebro, y que en general es una causa de una patología bastante habitual en nuestra población, en la población occidental, y a cierta edad ya se da con bastante frecuencia, más que nada pensando en que no nos cuidamos mucho en nuestros hábitos habitualmente. ¿Y qué tiene que ver no sé, con el colesterol, con la hipertensión? Sí, esto es muy importante tener en cuenta de que nosotros a lo largo de los años, de nuestra dieta, nuestros hábitos, en general vamos trayendo problemas en nuestras arterias en general, como son las enfermedades de las arterias del corazón, de las piernas, de los riñones, y también de las arterias que llevan la sangre al cerebro, principalmente las carótidas, que a lo largo de los años se van produciendo pequeños depósitos de grasa y de calcio en las arterias, y eso va tapando las arterias y genera problemas de circulación bastante importantes, ya sea por falta de circulación, porque se va afinando esa arteria que lleva la circulación al cerebro, como si alguna de esos depósitos de grasa que están acá en el cuello, por el propio flujo de la circulación, por ahí se desprende un pedacito de esa placa de grasa y va al cerebro y tapa una arteria dentro del cerebro y produce lo que todos conocemos, como mucha gente le dice la trombosis o el accidente cerebrovascular, y que produce hemiplegia. Eso sería por falta de irrigación, en ese caso. En general los accidentes cerebrovasculares se pueden deber por hemorragias dentro del cerebro o por falta de circulación. Son dos causas diferentes. Lo más habitual es por falta de circulación. La hemorragia, a veces uno dice, bueno, pensemos que el cerebro está en un lugar, en una caja cerrada, que es el cráneo, que no se puede expandir. Entonces, si se produce una hemorragia dentro del cerebro, el cerebro se ve apretado contra esa caja que no se expande. Y bueno, la causa de esas hemorragias son diferentes. Una puede ser, por ejemplo, un aneurisma, algo congénito. ¿Un traumatismo puede ser? Un traumatismo puede ser, pero no es la causa vascular específica de las arterias que llevan al cerebro. Y se puede producir también por un pico hipertensivo. Mucha gente tiene un pico de presión por no cuidarse la presión, y por ahí hay una pequeña arteria que se rompe y produce una hemorragia intracerebral. Esa es la causa hemorrágica del accidente cerebrovascular. Pero después está la causa por falta de circulación, que nosotros decimos la causa isquémica,
que es como un infarto del cerebro, que se tapa una arteria del cerebro y eso genera falta de circulación en el cerebro y se mueren las células, las neuronas, que son las que nosotros necesitamos tanto. ¿Por qué hiciste al principio de la charla separación? Dijiste, en Occidente tenemos esta situación. ¿En Oriente porque tenemos? Y en Oriente tienen otro tipo de hábitos, sobre todo hábitos alimenticios. Entonces en Occidente es mucho más frecuente la enfermedad por el colesterol elevado, la enfermedad de las arterias es más frecuente en la dieta occidental que en la dieta oriental. No es lo mismo. ¿Pero dieta solamente de comida o, dieta de comida, o hábito principalmente de vida? De comida y hábito de vida también, pero enfocándonos en la comida, en general muchas de las sociedades orientales son vegetarianas. Eso trae mucho pescado mucho pescado. Mucho pescado trae menos problemas de colesterol elevado o de grasas elevadas en la sangre que nosotros que estamos más acostumbrados a comer carnes y fiambres y quesos. Y cuando vos decías que hablabas acá, eso se puede estudiar, se puede prevenir. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, bueno, para prevenirlo son los hábitos para cualquier enfermedad de cualquier arteria del cuerpo. Por ejemplo, uno dice, bueno, el fumar es un punto clave. El cigarrillo es algo que hay que desterrarlo de la costumbre nuestra. Okay. Hay mucha gente que sigue teniendo el hábito del cigarrillo. El hábito del cigarrillo es un hábito malísimo para las arterias, para otras cosas también, pero principalmente para las arterias y también para las arterias que llevan la sangre al cerebro. Después, por supuesto, la dieta. Hay enfermedades que hay que controlar, que son la hipertensión y la diabetes. La hipertensión, por supuesto, hay que tener la presión controlada, ya sea con medicación, con dieta, bueno, lo que el médico de cabecera le recomiende. Y la diabetes tenerla lo más estable posible. Son los factores de riesgo habituales que algunos decimos nosotros son generados por nosotros mismos, como puede ser la dieta o el cigarrillo, y otros que son enfermedades, pero enfermedades controlables, y la gente tiene que saber que lo tiene y que lo tiene que controlar. ¿Qué pasa con esas personas que ves que utilizan ese tipo de medias que son como para viajar en avión? ¿Y eso tiene que ver también con una posibilidad de cerebro? No, en general el tema de las medias sirve para la patología venosa. O sea, uno en el viaje, cuando está muchas horas en viaje en avión, principalmente porque son muchas horas y está en un lugar bastante reducido y quieto, que eso es malo. Si una persona está en su trabajo también muchas horas quieta, sentada, con las piernas para abajo, sin moverse, puede generar lo mismo, problemas en la circulación venosa, y eso hace que la sangre al circular menos se pueda formar un coágulo. O sea, esto no tiene nada que ver con... esto y por es eso más los hace venoso. levantar y caminar. Hay gente que vos ves caminando también en los aviones o en los micros. Eso lo indicamos mucho nosotros en nuestra especialidad. Yo hago mucho flebología. Es por flebología, no es por la cabeza. No, no es por la cabeza. Es para evitar, por ahí sí, si uno tiene un coágulo que se formó en una vena y esa vena va a la circulación y va a parar al pulmón, que es el primer filtro que tiene, o sea, no va esa al cerebro, va al pulmón, ahí puede producir una complicación muy severa. Ok, perfecto. Si en el estudio se encuentra que hay alguna placa de colesterol... Discúlpame que te corte por el tema de prevenir o estudiar. Hay estudios fáciles de hacer, un ecodoppler, por ejemplo, en las personas de cierta edad, que se hace y se controla perfectamente cómo están. Eso los médicos de cabecera, los médicos cardiólogos, los clínicos lo hacen. ¿Anualmente habría que hacer eso? ¿Cada 2 años? Y en realidad hay que hacer primero el primer estudio para ver si hay placas de grasa en las arterias, que eso se ve perfectamente con un ecodoppler, y según ese resultado se va viendo con qué necesidad hay que hacer Claro. Y si hay, digamos, con medicación, ¿se puede disminuir eso? ¿Se puede disolver? En general ahora, en los últimos años, durante muchos años nosotros las operábamos directamente, a cierto nivel, no a todos, pero a cierto nivel, cuando nosotros considerábamos de riesgo en algunos pacientes, se operaba para evitar un accidente cerebrovascular. Después surgió la angioplastia, o sea, colocar un stent, lo mismo que se hace en el corazón aquí, y ahora en realidad la tendencia general es como que se ha ajustado mucho la educación de la gente, la educación médica y la modificación de los factores de riesgo, más la medicación específica para eso, cada vez se está operando menos y sí se está poniendo mucho hincapié en el control del paciente.
Eso beneficia muchísimo la evolución. Sí, pues se previene. Se previene en los accidentes cerebrovasculares. Ah, sí, perfecto. sí. Bueno, muchas Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, Víctor. Un Bueno, placer. vamos a empezar. Dale. Bueno, Verónica, viste que a veces nos molestan los ojos porque Sí. no los tenemos como secos, así Sí. irritados. Bueno, hoy vamos a hablar de ojos secos. Ah, ¿sí? qué bueno. Para eso hemos invitado acá al doctor oftalmólogo Rogelio Rives. ¿Cómo Gracias estás, por la Rogelio? invitación, muchas gracias. ¿Por qué el ojo seco? ¿Qué le pasa a la lágrima? ¿Por qué no está humectado? ¿Qué es lo que nos pasa, diríamos? Mira, los ojos secos es una patología donde se altera la calidad y la cantidad de la lágrima. Para poder entenderlo, hay dos glándulas, una que produce la lágrima, que se llama glándula lagrimal, y otras glándulas que se llaman glándulas de meibomio, que producen un aceite. El 80% de los ojos secos se ve una obstrucción de estas glándulas que producen aceite. Vos imaginate, es como si vos al auto, en vez de ponerle aceite al motor, le pones agua. O sea, la mayoría de los ojos secos son cualitativos en lugar de cuantitativos, como piensan todos los pacientes. O sea que, ¿cómo podríamos cambiar eso para que la calidad sea otra? ¿Cómo Bueno, generamos eso? La mayoría de los pacientes cuando tienen ojos secos van a la farmacia y buscan una gotita, dicen, busco una lágrima artificial y me pongo. La mejor lágrima que existe es la del propio paciente, por lo tanto, las estrategias es tratar de buscar cuál es el desequilibrio en lo que es la superficie ocular para tratar de mejorarlo. Hay diferentes técnicas de poder estimular la producción de este aceite, cambiando la dieta, las dietas ricas en omega 3, la dieta mediterránea, consumir altos contenidos de pescados. Hay estrategias de poder desbloquear las glándulas con aparatos, hay terapias físicas, hay algo que se llama termoterapia. Si viajamos por el mundo van a ver que van a encontrar máscaras de calor que son específicas para el ojo seco, y también hay tratamientos específicos como luz pulsada, termoterapias pulsadas que tratan de desbloquear estas glándulas. El objetivo es que el paciente produzca su propia lágrima. Y si, por ejemplo, una persona está consumiendo poca agua, ¿eso afecta a que el ojo esté más seco o no? Totalmente. El agua, hay ciertos hábitos, estar en un ambiente con muchas luces, con mucha calefacción, estar también mucho tiempo en la computadora. Cuando uno tiene una fijación de cerca, automáticamente baja la frecuencia del parpadeo. Y el parpadeo es una bomba para la producción de lágrimas. Claro, cuanto más parpadeo, más... ¡Qué bárbaro! Sí, ¿Y es cuál más, es? hay aplicaciones en el celular que uno las baja, hay una que se llama Blinking, que les recuerda a los pacientes parpadear cuando están en el ordenador. Y, digamos, el síntoma que es, ¿le pica, le molesta, le duele? ¿Cuál es el Los pacientes síntoma? sienten sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento y tienen fluctuación en la visión. Es muy frecuente que tengan que parpadear y que la visión fluctúe, ¿eh? Y es más en las actividades visuales como leer o estar en la computadora. Claro. ¿Y eso a cualquier edad te puede pasar o tiene una edad especial? Es más frecuente en mujeres Ajá. mayores de 40 años. Hay ciertos factores de riesgo, ser diabético, tener algún tipo de patología autoinmune. Hay patologías como el síndrome de Sjögren o enfermedades de las articulaciones que relacionan el ojo seco. Lo importante es hacer una medicina preventiva y tratar de detectar a los pacientes a tiempo. Por eso los controles oftalmológicos a partir de los 40 años tienen que ser anuales. ¿Y tiene alguna consecuencia, digamos, si no se trata, o es simplemente la molestia? No, por un lado altera la calidad de vida, o sea, hay pacientes que les molestan mucho las luces, que eso les afecta en lo que es el trabajar, y en algunos pacientes con un ojo seco ya más avanzado se les inflama la córnea y eso puede generar una infección que se llama queratitis. Eso es una complicación severa, se da en ojos secos bastante avanzados. Claro. ¿Y qué pasa con los lugares que hay gente que vive en lugares que las calles son de tierra o que vuela mucho polvo? Hay Sí, o los lugares deportistas, los ciclistas, qué sé yo, también, también. o que uno está caminando por la calle, tiene una actividad que tiene que estar en el lugar que hay polvo. Bueno, eso es una combinación de ojo seco y probablemente alguna situación alérgica o irritativa. Lo que es recomendado es utilizar algún anteojo envolvente, anteojos de sol, como los dermatólogos utilizan bloqueadores para prevenir las lesiones del sol en la piel. Es importantísimo que los pacientes entiendan que tienen que usar anteojos de sol y contra más envolvente mejor. ¿Por qué? Porque nos aíslan más de los rayos ultravioletas y a su vez nos previenen justamente de eso, del polvo, de todo lo que nos entra dentro de los ojos. Muy bien. Y las lágrimas, digamos que si alguien quiere usar lágrimas, digamos, ¿cada cuánto se tienen que colocar o es cuando tienen la molestia? Mira, lo importante es hacer una buena evaluación. Un paciente normal no debería utilizar lágrimas.
hay pacientes que no pueden tener la capacidad de producción de lágrimas y en ese caso se indican se lágrimas. reemplazan. Las mejores lágrimas son las lágrimas artificiales que no tienen conservantes, o sea que tienen tendencia a no irritar. Hay una tendencia a sobremedicar y muchos pacientes se sobremedican ellos. Y yo tengo pacientes que vienen al consultorio con una bolsa llena de todo tipo de gotas y empiezan a combinar corticoides, antibióticos y esa es la idea de no hacerlo. Claro, perfecto. Sí, sí, a O sea lo sumo que- reemplazarle, Sí, es decir, sí, la sí. lágrima. Digamos. Exactamente. ¿Y la gente que le llora los ojos es efecto contrario al ojo seco o tiene que ver con el ojo seco? Algunos ojos secos, cuando empiezan, básicamente el cuerpo tiene como un sensor que automáticamente aumenta la producción de lágrimas. Pero la gran mayoría de los pacientes que se quejan de lagrimeo tienen que ver con las alergias. Las alergias tienen una predisposición estacional, generalmente se dan en otoño y en primavera, y los pacientes se caracterizan que les llore los ojos y que les pique. El ojo seco generalmente es lo opuesto, el paciente siente sensación de basurita y siente los ojos secos, siente que les raspa cuando parpadea. Y eso entonces, a ver, si el diagnóstico lo vas a hacer y lo vas a tratar de mejorar con la dieta en principio, ¿no? Digamos, ¿qué plazos tiene que tener como para que eso se revierta? ¿Cómo se manejan esos tiempos? La gran mayoría de los pacientes que uno arranca un tratamiento en estadios iniciales tienen buen pronóstico, tanto con la dieta, hay inclusive medicación que estimula la producción de lágrimas, tanto de la capa de agua o de la capa de aceite. El objetivo es tratar de arrancar cuando la patología no está avanzada. Bueno, muchas gracias, Muchas Rogelio, gracias. qué Por favor, a claro, ustedes, muy Bueno. claro. Ya volvemos, ¿no? Dale. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, hoy vamos a hablar de la alimentación de los pacientes diabéticos. ¿Qué ¿Sí? tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Sí, vamos a hablar de diabetes, qué es lo que debo y no debo Y no comer, debo comer. tal cual. Bueno, la diabetes es una patología que es crónica, es decir, que la vamos a tener toda la vida. Por lo tanto, es fundamental cuidar la alimentación, el tratamiento que estemos realizando y hacer actividad física. Son tres pilares fundamentales. ¿Por qué? El diabetes, vamos a explicar un poquito antes de arrancar con los alimentos. Tenemos dos tipos, diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es cuando desaparece la función del páncreas y se debe inyectar insulina. Quiere decir que el páncreas no produce insulina. Y la diabetes tipo 2, en ese caso sí produce insulina, pero la insulina no cumple la función que sería... La insulina sería como una llave que permite que pase la glucosa de la sangre a las células. Al no cumplir bien su función, se empieza a acumular la glucosa en la sangre. Y eso genera picos glucémicos. Y necesita tomar hipoglucemiantes como por ejemplo la metformina. Ahora bien, ¿qué es lo que debo comer? ¿Qué es lo que no debo comer? Primero hay que tener cuidados con los alimentos, los productos que tengan azúcares, por supuesto, porque eso nos eleva la glucosa en sangre, pero también hay combinaciones, como por ejemplo, a veces está la creencia de que no puedo comer pastas, por ejemplo, porque tiene almidón, porque eso eleva azúcar, pero si nosotros combinamos con vegetales que estamos aportando fibra, en ese caso la fibra compite con la molécula de glucosa y no aumenta rápidamente la glucosa en sangre. Entonces, si vas a comer un plato de pasta, está bueno antes una ensalada o hacer tipo un wok para tratar de incorporar vegetales. O no todos los días también, digamos. Por ahí espaciarlo también es bueno, digamos. Sí, porque si no, por ejemplo, si no optás por vegetales, entonces tratar de buscar opciones integrales, como por ejemplo los panes integrales, o sea, siempre es mejor Claro, esto que un pan. exacto, que por el aporte de fibra. Siempre es mejor lo mismo con el tema de los fideos, si tienen la posibilidad de conseguir integral, mejor, porque al tener fibra estamos impidiendo de que se eleve rápidamente la glucosa. Por ejemplo, tema frutas también es una duda. El tema de la banana, por ejemplo, que la banana es la gran duda. ¿Puedo comer o no? Si está de color verdosa, para un diabético sería lo ideal porque tiene menos cantidad de azúcar. Cuando la banana está oscura, cuando tiene estas pintitas negras, tiene el 70% de azúcar. Por lo tanto, esta opción no, pero si está verdosa, sí. Lo mismo, bueno, por ejemplo, la papa la tienen que cocinar, dejar enfriar, porque ahí cortamos el almidón y ahí recién la podemos consumir o volver a calentar. El tema de las pastas tiene que estar al dente, entonces ahí ya no estaríamos... Claro, se digiere con más facilidad también.
Claro, pero es todo más que nada para evitar picos de glucosa, o sea, para que no elevar rápidamente. Por ejemplo, la fruta, en el caso de la naranja, si nosotros tomamos un jugo, ahí se absorbe directamente el azúcar de la fruta y eleva rápidamente. Si consumimos con toda su pulpa, entonces ahí aportamos fibra y ya no aumenta rápidamente la glucosa. Está bien, así que la idea es siempre ayudarlo o incorporarlo con fibras, con algún alimento rico en fibras. Tal cual, incorporar fibra o evitar azúcares, lo mismo para endulzar, siempre que sea stevia o algún tipo de edulcorante, pero evitar azúcares. Me imagino que esto, prohibido. Nada de dulces, tal cual, sí, sí. Mermeladas, No, por dulce. suerte ahora vienen opciones sin azúcar, directamente, dulce de leche sin azúcar, mermelada sin azúcar, entonces esas opciones pueden ir, pero que chequear la etiqueta que no contenga azúcares. Perfecto. Y lo importante, como dijiste al principio, caminar, hacer actividad física. Actividad física ayuda muchísimo para y obviamente, nivelar. si está en tratamiento, también obviamente cumplirlo. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo los temas, lo de vascular cerebral me encantó, muy Hay que interesante. cuidarse todo. Los ojos, atención, prestar mucha atención y cuidarse también de las luces, de los externos. Y el pelo también, obviamente que hace a lo que uno se ve si se gusta o no demás, pero Es el marco. Es el marco. Ahí va. Bueno, Bueno, ¿nos nos encontramos la encontramos? próxima. Gracias. Dale.